we just need to go home. But I want you to choose which door to go through based on your faith. You will witness a miracle. Al principio de la película vemos a la hermana Barnes y a la hermana Paxton. Paxton le pregunta a Barnes cómo Dios le ha demostrado que la iglesia es verdadera. Y Barnes le responde que no lo sabe y supone que no lo ha pensado. A lo que Paxton responde, pero tú sabes que es verdad. De camino, unas chicas se les acercan y les preguntan si pueden sacarse una foto con ellas. Una de ellas le pregunta a Paxton si usa ropa interior mágica y le sube la falda antes de salir corriendo. Llegan a una casa y mientras cierran sus bicicletas con candado, Paxton comenta que la gente piensa que son raras. Barnes le pregunta qué quiere decir y Paxton explica que el musical de South Park se burla un poco de ellas. Barnes responde que ha escuchado algunas canciones y que en realidad le parecen bastante graciosas, aunque añade que de todas formas, sí, se burlan de ellas. Pero ¿a quién le importa lo que piensa la gente? Paxton llama a la puerta mientras Barnes revisa su teléfono para confirmar el nombre y la dirección de las personas que están visitando. Al cabo de un momento, un hombre llamado Reed abre la puerta y Paxton se presenta, explicando que están allí para hablar de su interés en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Reed acepta y Barnes le entrega un folleto sobre la restauración, mientras Paxton destaca su enfoque en el Evangelio del Padre Celestial. Reed menciona que llueve afuera y las invita a pasar, a lo que Barnes responde que ellas no pueden entrar a una casa a menos que haya otra mujer presente. Reed menciona que su esposa está en la casa y pregunta si eso cuenta. A lo que ambas entran y Reed pregunta, ¿puedo tener sus abrigos? Ellas le entregan los abrigos y él se va, diciendo que irá a ver qué tal están los bocadillos. Mientras lo esperaban, Barnes vio una claraboya y al acercarse se dio cuenta de que una mariposa estaba posada en ella. De repente, la mariposa alzó el vuelo y empezó a revolotear alrededor de una lámpara en el techo. Al cabo de un rato, Reed regresó y les dijo que su esposa se sentía un poco tímida, pero que el pastel estaría listo pronto. Barnes le recordó que su esposa también tendría que estar en la habitación con ellas, a lo que él respondió que sí, que pronto llegaría. Les invitó a sentarse y a servirse las bebidas. Paxton preguntó, ¿están listos para escuchar el plan de nuestro Padre Celestial? Y Reed respondió que sí, pero primero les preguntó de dónde eran. Paxton explicó que ella era de Ogden y Barnes de Salt Lake City. Paxton compartió que nació y creció en la iglesia, mientras que Barnes comentó que su madre era conversa. O sea que se había bautizado dentro de la iglesia siendo ya adulta. Después de que su padre falleció, intentaron asistir a varias iglesias diferentes para ver qué había disponible y asegurarse de que aún creían en esta. Reed comparte que comprende la dificultad de encontrar fe en una doctrina en la que uno realmente cree, admitiendo que es un desafío personal que ha enfrentado durante mucho tiempo. Paxton menciona que la hermana Hall quería que priorizaran a otros investigadores, pero sentía que la curiosidad espiritual de Reed era similar a la de José Smith. Reed relata cómo José recibió la visita del ángel Moroni, quien lo condujo a las planchas de oro que forman la base del Libro de Mormón. Paxton, sorprendida por el libro, dice que él leyó más que ellas y que deberían ser como él. Barnes comenta sobre el olor a pastel y Reed pregunta si pueden adivinar de qué tipo. Paxton adivina que es de arándano y Reed lo confirma.
Luego le pregunta a Barnes cómo falleció su padre y Barnes dice que fue la enfermedad de Lowe. Reed, al oír mal, bromea sobre la enfermedad del arándano y luego se disculpa rápidamente, explicando que pensó que era una broma relacionada con el pastel. Reed pregunta si Barnes ha experimentado señales de su padre desde su fallecimiento o comunicación del más allá. Cuando ella dice que no, a él le parece extraño, pero se disculpa rápidamente y ella le asegura que está bien. Paxton comenta que cuando muera, le gustaría regresar como una mariposa para estar cerca de sus seres queridos, pasándose en sus dedos como señal. De repente se va la luz y Reed lo atribuye a las peculiaridades de la casa. Sugiere que es hora del pastel y les pregunta qué opinan sobre las preguntas incómodas, proponiendo una para profundizar la conversación. Barnes dice que solo sabrán su nivel de comodidad si él la pregunta. Reed analiza la controvertida historia del mormonismo con la poligamia, su destierro mediante la revelación moderna en 1890 y cómo la Iglesia se adaptó para preservar su reputación y atractivo. Barnes explica que la poligamia fue en su día una misión espiritual para ayudar a la comunidad a crecer después de las dificultades y el derramamiento de sangre, ya que más esposas significaban más hijos para fortalecer a sus familias. Reed se dirige a Paxton, quien admite que le parece sospechoso, pero Barnes lo interrumpe, diciendo que la poligamia fue eliminada de la iglesia porque ya no era necesario. Reed expresa su preocupación de que José Smith pudiera haber usado la poligamia para justificar sus aventuras, incluyendo con su criada de 16 años, Fanny Alger, y pregunta si la poligamia alguna vez tuvo mérito espiritual. Barnes no está de acuerdo, pero Reed argumenta que la historia de la iglesia respalda su punto de vista, describiéndolo como una posible táctica de manipulación. Paxton dice que no está segura de a dónde quiere llegar, a lo que Reed cuestiona la fiabilidad de las revelaciones filtradas a través de seres humanos imperfectos y pecadores. Pregunta cómo saben si algo de esto es cierto, a lo que Paxton responde que por cómo se siente, y Reed está de acuerdo, enfatizando la importancia de una relación personal con Dios. Barnes sugiere discutir sus preguntas con su obispo, a lo que Reed le pregunta que cuál es su comida rápida favorita. Paxton responde que ella prefiere Burger King, pero Barnes prefiere Wendy's, y cuando Reed menciona Taco Bell, Barnes dice que no hablan de ello. Reed usa la analogía de la comida rápida para describir su viaje espiritual, explicando que una vez incursionó en diversas doctrinas, probando ideas como si fueran fragmentos de diferentes menús religiosos. A medida que profundizaba en sus estudios, descubrió que todas las religiones afirmaban ser la única fe verdadera, pero flaqueaban bajo escrutinio. A pesar de no haberlo pretendido, finalmente encontró la única religión verdadera. Un descubrimiento que, según promete, fue inesperado. Barnes le pregunta si pueden conocer a su esposa, y él responde que lo consultará con ella. Después de irse, Barnes le sugiere a Paxton que terminen sus cosas educadamente y que se vayan de ahí. Sus ojos se posan entonces en una vela que tienen delante, y al girarla, se sorprende al descubrir que es una vela aromática de pastel de arándanos. En este momento, Reed regresa, anunciando que su esposa por fin está lista. Reed las invita a pasar, diciendo que su esposa está deseando conocerlas. Empiezan a seguirlo, pero Barnes detiene a Paxton y le dice a Reed que están recibiendo una llamada de la presidenta de la Sociedad de Socorro. Reed acepta y espera al otro lado. Y después ellas deciden irse, pero al acercarse a la puerta, Barnes se da cuenta de que sus bicicletas están cerradas con el candado que le habían puesto desde el inicio, y que el abrigo con la llave estaba dentro con Reed. Paxton sugiere que se vayan sin las bicicletas ni los abrigos,
pero la puerta no se mueve. Barnes tira con más fuerza, pero oyen los pasos de Reed, y Paxton pregunta si deberían pedirle ayuda, pero Barnes se niega. Barnes se dirige a la ventana y sugiere que llame a la hermana Hall o al elder Kennedy, solo para que sepan dónde están. Paxton le dice que no funciona, que no hay señal, y Barnes le dice que hay una tormenta, que por favor siga intentándolo. Al ver que nada funciona, Barnes sugiere que pidan ayuda, y Paxton dice que todo va a estar bien. En ese momento, oyeron un ruido adentro, y de repente las luces de toda la casa se apagaron. Ambas asustadas empiezan a adentrarse a la casa. Vieron a alguien y se quedaron paralizadas. Pensaron que era Reed y se dirigieron hacia él, pero solo se dieron cuenta de que era una estatua. Entraron en una habitación y descubrieron que era una biblioteca. Justo entonces llegó Reed y les dio una cálida bienvenida. Barnes les dijo que había sido demasiado generoso con su tiempo y le agradeció, pero le explicó que acababan de hablar con la hermana Hall, quien necesitaba que regresaran a la iglesia. Reed dijo que no las retendría si querían irse, a lo que ambas se dispusieron a tomar sus abrigos y a ponérselos. Pero Barnes se dio cuenta de que faltaba la llave de su bolsillo. Sin embargo, cuando Paxton revisó su bolsillo, la encontró allí. Barnes le dice a Reed que necesitan ayuda con la puerta, pero Reed explica que los cerrojos tienen un temporizador y que no abren. Admite que se dejó llevar por la conversación y olvidó quitar el pasador al llegar. Sugiere que salgan por la parte trasera de la casa. Barnes pregunta si pueden abrir la puerta principal, pero Reed insiste en que no se abrirá hasta mañana. Paxton se lo pide, pero Reed les asegura que pueden salir por atrás sin peligro. Barnes encuentra la situación inusual, señalando que es extraño tener una puerta que se cierra con temporizador y que no se puede abrir. Reed reconoce que puede parecer extraño, pero les asegura que pueden salir por atrás. Añade que ha tenido cuidado de no presionarlas y que no deberían sentir la necesidad de inventarse una historia. Barnes explica que no era una excusa y Reed señala que ella había dicho que atendería una llamada, pero el metal de las paredes obstruye la señal del móvil, así que sabe que no hizo ninguna llamada. Reitera que pueden salir cuando quieran, sin necesidad de mentir. Barnes pregunta qué puerta da al exterior y Reed pregunta si tienen alguna preferencia. Paxton pregunta si deberían de tener alguna. Reed dice que esa es una pregunta perfecta, a lo que Paxton sugiere que su esposa entre, la salude y las acompañe a la parte de atrás para salir de la casa. Reed accede a preguntar y se dirige a la puerta, pero luego se gira y pregunta si todavía creen que su esposa está en la habitación de al lado, a pesar de todas las pruebas que apuntan a lo contrario, como la vela perfumada y la ausencia de un horno con pastel de arándanos. Reed insiste aún más, preguntando si han estado mintiendo, comparándolo con creer en Dios porque se lo dijeron de niños. A pesar de las dudas que surgieron después, pregunta si Barnes realmente creía que era el plan de Dios para el sufrimiento de su padre, o si seguía creyendo algo que sabía que no era cierto solo para consolarse. Él admite que puso la vela perfumada allí para que cuestionaran sus creencias, solo porque otros se lo pidieron. Barnes le pide a Reed que le permita usar el teléfono, pero él responde que no tiene. Paxton admira la casa, comparándola con una iglesia, y le pregunta si él la construyó, a lo que él responde que fue su esposa. Barnes sugiere que salgan por la parte de atrás. Se acerca con cautela a la puerta y cuando ella la abre, Paxton pregunta qué hay, pero Barnes la cierra. Luego se dirige a la otra puerta sin decir nada y al abrirla descubre que es un sótano, notando que no da al exterior.
Mientras tanto, en la iglesia, el elder Kennedy se da cuenta de que Barnes y Paxton no han regresado y ya ha pasado bastante tiempo. Barnes sugiere que será mejor que Reed los ayude a volver a casa, ya que el presidente destaca y los misioneros del barrio las esperan. Paxton añade que se cruzaron con unos policías en el camino, a lo que Reed dice que están exagerando, y Barnes asiente, admitiendo que están asustadas porque él mintió antes. Reed les recuerda que le preguntaron antes si deberían tener preferencia entre las puertas y cree que deberían considerarlo con mucho cuidado y luego tomar la decisión correcta. Luego les pregunta si quieren su ayuda, a lo que Barnes responde que sí y les dice que vengan y se pongan en su lugar. Reed les dice que aunque la decisión parece sencilla, no debe tomarse a la ligera. Y les pide que reflexionen profundamente antes de tomar una decisión. Luego saca un juego de mesa y les pregunta si han jugado al Monopoly, mencionando que está publicado en 47 idiomas y se vende en más de 114 países. Mientras reproduce un disco, Paxton está aterrorizada. Nota que hay alguien escondida detrás de una cortina. Reed continúa mencionando que, si bien más de 1 millón de personas han jugado al Monopoly, solo una fracción lo ha terminado, y se pregunta si eso les recuerda a algo más. Luego les pregunta si alguna vez han oído hablar de The Landlord's Game, explicando que es casi idéntico al Monopoly, que está diseñado por la feminista estadounidense Elizabeth Magie, hace casi 3 décadas. Charles Darrow vendió el concepto como propio en 1935, convirtiéndose en el primer diseñador de juegos millonario, mientras que Magie murió sin aparecer en los créditos. Dice que necesita que tengan una comprensión muy básica de la iteración, porque va a hacer una afirmación muy inquietante esta noche. Se les revolverá el estómago, se les acelerará el corazón e incluso podría darle ganas de morir. Reed intenta poner el disco de nuevo y mientras tanto, Paxton escribe en su teléfono y se lo muestra a Barnes, pero ella se niega. Reed les pregunta si han escuchado la canción antes, a lo que responden que no, pero él insiste en que la han escuchado antes, muchas veces. Menciona el monoteísmo refiriéndose al judaísmo, el cristianismo y el islam como los 3 grandes religiones, siendo el judaísmo la original, el cristianismo el más popular y el islam el más reciente. Reed les pide ver su libro de Mormón y Paxton se acerca para entregárselo. Explica que todas estas religiones son iteraciones del mismo material original, con personajes e historias similares, pero presentadas con diferentes significados y perspectivas. Se niega a aceptar que nunca hayan escuchado Air That I Breathe de The Hollies, sabiendo que sí han escuchado Creep de Radiohead. Reed añade que The Hollies presentaron una demanda por plagio contra Radiohead, que se resolvió al demostrarse que la melodía y el ritmo de Air That I Breathe aparecen en Creep. Reed continúa mencionando a Lana Del Rey, quien fue demandada por Radiohead por plagiar Creep en su canción del 2017, Get Free. Él destaca el concepto de iteraciones como con el tiempo. El mensaje original se diluye y se oscurece. Reed señala que el judaísmo, la religión monoteísta original, tiene el menor número de seguidores, con solo el 0,2% de la población mundial, y se pregunta si el original es menos fiel que sus sucesores. Barnes pregunta si están hablando de religión, juegos de mesa o música, a lo que Reed responde que el judaísmo tiene menos seguidores porque no se anuncia. No tiene gente como ellos llamando a las puertas, vendiendo una vida mejor, un juego mejor o una canción mejor. Sugiere que los misioneros son esencialmente vendedores de una organización que vende una idea. Dice,
Cuando llamas a mi puerta, estamos negociando una transacción de ideologías, y lo que intento decirte esta noche es que tengo una idea que me gustaría venderte. Entonces Reed apaga las luces y la atención de Paxton vuelve a centrarse en lo que se esconde tras la cortina. Enciende un proyector mostrando una imagen en la pantalla y comienza sus argumentos de que los textos sagrados que veneramos son iteraciones mitológicas de historias transmitidas durante siglos. No son literalmente ciertas, pero sirven como conductos hacia una verdad más antigua. Reed entonces levanta el telón y explica la historia de un Salvador nacido de una virgen que realiza milagros y que ha resucitado sobrenaturalmente. Fue una narrativa popular durante más de 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Reed continúa diciendo que Mitra realizó milagros y fue marcado con la señal de la cruz. Horus crucificado, tuvo 12 discípulos. Krishna, también un carpintero nacido de una virgen, fue bautizado en un río, resucitó entre los muertos y ascendió al cielo. Señala la galería que representa a 12 dioses nacidos el 25 de diciembre, todos anteriores a Jesús. Reed luego enciende las luces y escribe creencia en una puerta, explicando que si Dios es real, nos observa incluso cuando nos masturbamos. Requiere incesantes elogios para actuar y odia a los homosexuales por ser lo que él creó. Eso es aterrador. Luego escribe incredulidad en la otra puerta, diciendo que si no hay Dios y solo somos hormigas microscópicas sin propósito divino, flotando en el espacio sin esperanza de una vida eterna. Eso también es aterrador. Además cita a Gordon B. Hinckley, el 15º presidente de su iglesia, o la iglesia es verdadera o es un fraude, es el reino de Dios o no es nada. Les pregunta si ellas están de acuerdo y lo hacen. Reed entonces apaga una vela y las reta a elegir una puerta según su fe. Paxton pregunta si les está pidiendo que cuestionen su creencia en la iglesia, a lo que aclara que les está pidiendo que elijan la creencia y la incredulidad. Declara que las 10.000 religiones verificables del mundo actual son tan artificiales como la iglesia simbólica en la que se encuentran. Su texto religioso es tan hueco y capitalista como estos juegos ridículos. Después de irse, Barnes se acerca para recoger su libro, pero en ese momento su mirada se posa en un abrecartas. Reed regresa y Barnes pregunta qué nos sucederá después de elegir, a lo que él responde: ni siquiera sé cómo responder a eso si aún no ha sucedido. Paxton dice que Reed es inteligente y ha presentado algunos buenos argumentos, así que deberían de estar de acuerdo y salir por la puerta de la incredulidad. Pero Barnes prefiere la puerta de la creencia. Paxton intenta convencerla de que se quede con la decisión correcta, como les enseñaron en la escuela. Pero Barnes cree que Reed no las dejará irse solo porque estén de acuerdo con él. Ella cree que las está estudiando para ver cómo deciden. Barnes cuestiona el juego de Reed, diciendo que simplifica demasiado las cosas y omite detalles importantes. Menciona cómo ignora eventos como el Holocausto cuando habla del judaísmo y pasa por alto grandes diferencias, como que el Islam no cree en la resurrección de Cristo. También dice que es injusto comparar a los dioses mitológicos con Jesús, sin considerar las grandes diferencias. Barnes explica que sus creencias no son tan simples como creer o no creer, y que la verdad es mucho más compleja. Barnes le pregunta a Paxton si todavía cree en Dios, a lo que Paxton responde que sí, y Barnes responde: entonces crucemos esta puerta. Seamos honestas y sinceras y dejemos que Dios decida qué sucede después. Antes de irse, Paxton agradece a Reed por toda su guía y por permitirles ir a su casa. Mientras bajan las escaleras del sótano, se giran hacia Reed y pregunta si él también viene. Pero él guarda silencio y les cierra la puerta. Barnes enciende la linterna de su teléfono y llegan a una puerta con una llave puesta. Abren la puerta y entran.
solo para encontrar otra puerta cerrada con llave y sin manija. Paxton dice que no hay nada y que todo está bloqueado, preguntándose qué quiere Reed y si las mantendrá allí para siempre. Barnes responde que Reed sabe que un Elder las está vigilando, lo que significa que tendrá que dejarlas ir o matarlas. Arrastrando una mesa, Barnes dice que si Reed plantea un punto filosófico con el que no están de acuerdo, deberían desafiarlo y hacerlo pensar. Puede que no sean una amenaza física para él, pero sí una intelectual. Barnes intenta alcanzar una ventana para escapar, pero Paxton señala que tiene una jaula. Entonces oyen un ruido y se dan cuenta que Reed viene. Rápidamente volvieron a colocar la mesa y la silla en su lugar, y Barnes le dice a Paxton que, si algo sucedía, tomara el cuchillo y apuñalara a Reed en el cuello, tan fuerte y rápido como pudiera. Si digo ropa interior mágica significa apuñalar. Después de un rato la otra puerta se abre lentamente, pero en lugar de Reed entra otra persona, completamente cubierta de ropa. Barnes pregunta si es la señora Reed, pero la entidad se acerca a la mesa con un plato de pastel y lo coloca sobre ella. Y para su horror, al apartarse, la entidad junta sus manos tras la espalda, se agacha y se sienta. De repente empieza a sonar una canción y vemos a Reed anotando algo con marcas de tiempo. Barnes sube las escaleras e intenta asomarse por la puerta, y mientras tanto Paxton se asusta con una araña. Barnes se acerca a la puerta por la que entraron y la encuentra cerrada. Se asoma por debajo de la puerta e intenta alcanzar una caja de fósforos, pero está demasiado lejos. De repente, la cinta se detiene, obligando a Barnes a bajar corriendo las escaleras. Reed dice que tenía que estar seguro antes de prestárselos, y cuando Barnes pregunta, ¿segura de qué?, Reed responde, ahora están en presencia de una profeta viviente de Dios. La entidad comienza a elevarse, y Reed explica que la razón por la que las invitó a su santuario es porque ha presenciado un milagro, y cree que este milagro prueba que todas las religiones conocidas son falsas, y que solo queda un antiguo eco de la verdad. Él las necesita como testigos para confirmar que el milagro es real. La entidad levanta el velo del rostro y Reed menciona la receta familiar de pastel de arándanos. Enumera los ingredientes habituales, pero hoy ha añadido acónito y belladona, lo que significa que la profeta morirá pronto por comerse el pastel. Entonces presenciarán un milagro por la gracia de Dios. Ella resucitará. Poco después, la entidad comienza a ahogarse y a jadear, y de repente se desploma sobre la mesa. Reed les pide que tomen el pulso. Con vacilación se acercan con cautela a la entidad, y mientras Barnes le toma el pulso, Reed le indica que compruebe el latido del corazón, colocando los dedos índice y medio a un lado del cuello. Les pide que le levanten la cabeza para asegurarse. Barnes le levanta la cabeza y Paxton intenta comprobar sus latidos, pero la entidad jadea repentinamente, sobresaltándolas. Y Reed explica que solo fue un espasmo catalítico. Ellas confirman que no tiene pulso y Reed les pide que confirmen si aún respira. Barnes le levanta la cabeza de nuevo y confirma que no respira, declarándola muerta. Reed dice, un momento más y presenciarán una resurrección, y ella regresará y nos contará lo que vio en el más allá. Reed pregunta, entonces, ¿se ha movido la profeta? Y ambas responden no. Mientras esperan que la profeta resucite, suena de repente una campana, y Paxton se da cuenta de que podrían ser los élderes. Corren hacia las escaleras y ven a Reed salir a abrir la puerta. Suben rápidamente a las escaleras y miran por debajo de la puerta. Y Barnes sugiere que griten, pero no hasta que Reed abra. Al rato, Reed regresa y gritan, pero él cierra la puerta rápidamente,
Luego pone el temporizador en la cerradura antes de abrir. Y Kennedy dice que busca a 2 jóvenes de su iglesia. Las chicas siguen gritando, pero sus voces no llegan al exterior. Barnes le dice a Paxton que le ayude a quitar la alfombra y que encienda un fuego con la cerilla para ahumar el tubo de sonido, con la esperanza de asegurarse de que el Elder sepa que ellas están allí. Mientras tanto, Reed le pregunta a Kennedy si quiere usar su teléfono para llamar a la policía, pero Kennedy se niega, agradeciéndole su tiempo antes de irse. Reed regresa repentinamente y Barnes y Paxton dejan de quitar la alfombra, pero cuando él se va de nuevo continúan, solo para descubrir que la caja de cerillas es demasiado grande para pasar por la abertura de la puerta. Paxton abre la caja de cerillas, pero justo cuando lo hace, Reed regresa y empieza a caminar hacia ellas, pero el timbre vuelve a sonar. Reed abre la puerta y pregunta si tuvo suerte. Mientras tanto, Barnes y Paxton bajan corriendo las escaleras, pero cuando Paxton mira a la profeta, dice que se movió. Barnes dice que lo recuerda mal, pero Paxton insiste en que su cabeza estaba diferente. Barnes niega que se haya movido y le pide a Paxton que le ayude. Kennedy le pregunta a Reed si recibió un folleto, a lo que Reed responde que no, pero que le echará un vistazo. Kennedy se marcha. Paxton se da cuenta de que la profeta no está en su silla y ahora está sentada justo detrás de ella. Ella grita de miedo y la profeta vomita sangre de repente, lo que hace que la cerilla se apague. Horrorizadas miran fijamente a la profeta, quien dice: «El conductor dice mi nombre. Nube blanca, no cielo. Me desconectan el cerebro, no es real». Reed entra entonces, agradeciendo a la profeta y diciendo que está muy agradecido por su paso al otro lado y que su profecía quedará registrada en sus textos litúrgicos. La lleva arriba por otra puerta y al cabo de un rato regresa con un cubo diciendo: «Esto es bastante interesante, porque sé que una de ustedes ha estado mintiendo desde que llegó. Y sé por la reacción del fuego a cada una de ustedes». Continúa: «Una de ustedes tiene un gran secreto, pero pronto sabremos más. Dice que se escribirán libros sobre ello, así que elijan sus palabras con mucho cuidado cuando les pregunto qué presenciaron». Barnes duda en decirle algo a Reed y discute, pero Paxton habla y explica que escuchó a la profeta describir lo que experimentó en el otro lado. Una sensación de disociación, una sensación de que algo no era real. Reed dice: «Puedo mostrarte a Dios si estás dispuesta a morir». Él explica que puede ser indoloro y temporal y que puede regresar. Les asegura que no debe darles miedo. Dice que lo aterrador es no saber, que el miedo a las preguntas es la razón de las religiones y que él puede darles respuesta y consuelo que ninguna religión les puede ofrecer. Barnes dice: «Todo tiene sentido ahora», y añade: «Me he estado preguntando toda la noche cómo va a ser que matarnos sea nuestra idea». Reed responde: «Estás hecha un lío», pero Barnes replica: «No nos mostraste un milagro». Él pregunta: «¿Qué te mostré entonces?». Y ella dice: «Fue un truco de magia». Dice: «¿Quieres saber por qué no hablamos de Taco Bell? Porque me mató cuando tenía 4 años. 50 personas fueron hospitalizadas por un brote de E. coli. Y los niños de la escuela me llamaban el infierno de los tacos. Después de estar clínicamente muerta mientras los médicos me operaban los riñones, cuando estaba muerta, vi exactamente lo que tu profeta describió. Una luz blanca, cegadora, nubes, pero no el cielo. Una sensación de querer regresar y una sensación de que la realidad no era real. Que eso no era una profecía, era una experiencia cercana a la muerte». Explica que cuando el oxígeno abandona el cerebro o el corazón, se detiene. La mente crea cosas increíbles. Reed dice: «¿Sabías que cuando recuerdas algo, estás recordando la última vez que lo recordaste, no el evento real?»
Explica que su recuerdo de morir en Taco Bell no es de morir, es el recuerdo de un recuerdo, una falsa conexión con lo que acababa de experimentar. Insiste en que esto está sucediendo de nuevo y las insta a prestar atención, prometiendo que no es un truco de magia. Barnes replica que estamos hablando de ropa interior mágica, justo antes de que Reed le corte la garganta con un cúter, impactando tanto a Barnes como a Paxton. Paxton intenta huir, mientras Barnes se arrastra por el suelo antes de morir. Después de un rato, Reed le asegura a Paxton que Barnes volverá, así que no hay necesidad de que se asuste. Cuando Paxton baja las escaleras, observa cómo Reed intenta despertar a Barnes, diciéndole que despertará pronto. Pero al no pasar nada, Reed se preocupa y le corta el brazo a Barnes, extrayendo un implante. Explica que por eso no puede volver con nosotros. Se lo muestra a Paxton, revelando que Barnes es un programa, no real, y que la pista eran las velas. Cuando Paxton le pregunta qué quiere decir, Reed menciona el concepto taoísta del sueño de la mariposa. Explica que proviene de un antiguo filósofo chino que se preguntaba: ¿era un hombre soñando que era una mariposa? ¿O soy ahora una mariposa soñando que soy un hombre? Le pide a Paxton que se siente, y él dibuja algo en la mesa, diciendo: estos somos nosotros y esa era Barnes. Comparte que están en una simulación tan avanzada que es indistinguible de la vida real, y menciona que la profeta afirmó que no es real. Reed explica que la dinámica del fuego es difícil de simular, y ha notado anomalías en su interacción, como Barnes. Dice que Barnes no podría regresar con ellos, pero si mueres pasarás por la muerte y despertarás en el mundo real. Paxton dice que es una teoría, y Reed la invita a cuestionarla. Se levanta y le pide que lo intente, y ella dice que no cree que el implante sea un microchip, sino un anticonceptivo. Reed contraataca, preguntando si ella conoció alguna vez a alguna misionera mormona que utilice anticonceptivos, o si Barnes lo mencionó antes. A lo que Paxton responde que Barnes se habría sentido avergonzada debido a las creencias de su iglesia. Ella añade que no cree en la hipótesis de la simulación, aunque no puede explicar completamente por qué. Cuando Reed le pregunta si cree en el milagro que él le mostró, ella admite que al principio sí, pero ahora siente que algo inesperado sucedió esta noche. Lo acusa de improvisar para hacer realidad la teoría de la simulación. Reed le pregunta si cree que la profeta estaba alucinando una experiencia cercana a la muerte sin sentido, a lo que Paxton responde que no, pero sospecha que cambió los cuerpos. Pero ella aún no ha descubierto cómo lo hizo. Señala que el timbre las distrajo cuando llegó el Elder, y cuando volvieron a bajar, la mujer no estaba en la misma posición. Paxton teoriza que otra mujer idéntica a la primera tuvo que entrar por una puerta oculta, se deshizo del cuerpo y tomó su lugar. Esa mujer luego recitó una profecía escrita que Reed había preparado, excepto por la última línea: no es real. Cree que la mujer intentaba revelar que el milagro no era real. Concluye que se salió del guión y ahora él está luchando por recuperarlo. Reed dice: si es así, tendría que haber otra forma de entrar a este sótano, y pregunta: ¿echamos un vistazo? Revisa las paredes diciendo que no cree que las haya, pero Paxton mira a su alrededor. Se levanta, desliza la mesa y la inclina, provocando que el agua se derrame al suelo, filtrándose por un agujero. Paxton retira la tierra del lugar y, para su sorpresa, descubre la manija de una puerta. Al abrirla, revela otro sótano. Reed dice que si tiene razón, tendría que haber un cadáver ahí abajo. Paxton responde correcto. Cuando le pregunta cómo planea probar su teoría, ella admite: no lo sé. Reed le advierte: no entres en esa celda a menos que estés lista para descubrir la única religión verdadera. Pero ignoró su advertencia. Paxton desciende al agujero.
en el sótano. Paxton descubre el cadáver y mira a Reed diciendo, lo sabía. Reed cierra bruscamente la puerta y ella usa la linterna de su teléfono. Paxton avanza y encuentra una puerta, asegurada con el candado de su bicicleta. Paxton abre la puerta y para su sorpresa encuentra a varias mujeres encerradas en jaulas. Se acerca a una de ellas y le da su abrigo para consolarla. En ese momento, Reed llega y pregunta, ¿ya lo has descubierto? Paxton responde, creo que sí. Reed pregunta, ¿cuál es la única religión verdadera? Paxton dice, cuando llegamos, nos dejaste solas en la sala. Pensamos que estabas hablando con tu esposa, pero tomaste la llave del abrigo de Barnes, saliste, abriste nuestras bicicletas y las golpeaste. Noté que tu cabello estaba mojado cuando regresaste con las bebidas, porque habías estado en la tormenta, y lo que pensé fue que lo hiciste para evitar que el Elder encontrara nuestras bicicletas si venía a buscarnos. Pero fue más que eso. Pusiste la llave en la bolsa incorrecta a propósito. Le diste el candado de la bicicleta a una de tus ancianas e hiciste que cerrara la puerta final con él. Reed pregunta, ¿por qué haría eso? A lo que Paxton responde, porque querías que supiera que solo estoy aquí porque tú quieres que esté aquí. La mujer interrumpe con un quejido y él dice, ellas no quieren tu ayuda porque ellas están exactamente donde eligieron estar. Paxton dice, pero tú mataste a esa mujer, y él responde, ella eligió comerse el veneno. Todo lo que has hecho desde tu nacimiento ha sido moldeado por las ideas de otros y por eso he predicho todo lo que harían esta noche. Él afirma que han controlado toda su vida, dónde y a quién adora y a qué adora. Sin embargo, es apuñalada por Reed en su estómago con un cúter, obligándola a alejarse. Menciona el gran experimento de oraciones, donde los pacientes fueron divididos en grupos, los que recibieron oraciones y los que no, y los resultados fueron concluyentes. Dice que la oración no funciona, pero es bueno pensar en los demás. Incluso si no cambia nada, entonces comienza a rezar, y Reed va gateando hacia ella para matarla, pero un golpe en la cabeza lo deja inconsciente. Y resulta que Barnes aún no había muerto, salvando a Paxton con su acto final, antes de que ella también se caiga y muera. Vemos cómo Paxton sale y una mariposa se posa en su mano, pero ella en realidad no tenía nada. El fin. Gracias por mirar hasta acá. Cuéntame qué te pareció esta película. Creo que todos tenemos derecho de tener nuestras creencias y no pasa nada porque alguien piense diferente a nosotros. Debemos respetar a los demás. Creo que es un poco perturbadora esta historia. Cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció? Déjenme sus comentarios.